Bueno, los saludamos a todos nuevamente, buenos días. Les damos las gracias por acompañarnos. Somos Carolina Martí-Filippo y Nieves Totera, miembros de la Comisión Directiva de ADRA. Y en el marco de las charlas que damos dentro de la Comisión de Innovación, hoy queríamos traerles una pregunta que tiene para aprender recursos humanos de Customer Experience. Para ello nos van a acompañar Laura y Rodrigo, Laura Lesman y Rodrigo Hurtado. Laura es cofundadora de Bondiex, directora del programa de PX en UCEMA, tiene más de 20 años liderando proyectos de innovación y trabajó en compañías tales como Molinos Río de la Plata y Schneider. Rodrigo, Head de UX y CX en Superville, trabajó anteriormente como Head de Customer Experience y Service Design en Naranja, y hace más de 11 años forma equipos de transformación digital en diferentes industrias. Le damos las gracias enormes por acompañarnos, por enseñarnos y compartir su conocimiento, y agradecemos especialmente a Visma, Cupón Star y Medife, que son las empresas que nos ayudan a llevar adelante esta comisión. Ahora sí, doy la palabra, Laura, Rodri, los escuchamos. Muchas gracias, Caro, Nieves, Adra, y bueno, muy buenos días a todos. Bueno, vamos a compartir una presentación. Y bueno, qué pregunta, ¿no? ¿Qué puede echar a aprender de Customer Experience? Y la verdad que nos pareció una idea piola traer de invitado a Rodrigo junto conmigo para que estemos las dos caras de la moneda, HR por un lado y Customer Experience por el otro, y poder preguntarles los de recursos humanos, que somos las mayorías de los que estamos en la charla, ¿a dónde el otro lado de la moneda ve una oportunidad enorme para comenzar a trabajar en esto que se ha puesto como una prioridad en la agenda, que es tratar al colaborador con el mismo protagonismo con el que tratamos a un cliente? Así que bueno, ahí como disparador, nosotros trajimos un ejemplo del café, ¿no? Por agarrar un producto cualquiera. Y bueno, ahí investigando encontramos que el café es el segundo producto después del petróleo más comercializado en el mundo, que el país mayor productor, mayor consumidor, perdón, de café es Finlandia, que Argentina está en el puesto número 48 y consume en promedio 0,29 tazas de café diarias. Sin embargo, nos preguntamos, bueno, ¿y qué, no? Cuando nosotros pensamos en café, no pensamos en si es el producto más comercializado o no, cuánto se consume en Argentina, incluso nos cuesta hasta saber qué tipos de café existen, cuáles de los cafés cuando vamos al súper tienen azúcar o no, como que la verdad que nos pasa mucho de esto por transparencia. Cuando pensamos en un café, que es algo tan cotidiano, especialmente en los argentinos, al igual que el mate, nosotros pensamos en otra cosa. Pensamos en el cafecito terapéutico en donde me desahogo con el otro, el café que me hace compañía, especialmente ahora en la pandemia, que nada, como que por más que desayuné, después me llevo un cafecito porque de alguna manera la taza ahí al lado me da, o el mate me dan una calidez o una compañía que solo no siento. El café es excusa para el encuentro, cuando decimos, bueno, che, nos juntamos a tomar un café. Bueno, esto lo hace, como que es una excusa, el café, nada, podría no estar siquiera. El café ritual del domingo con el desayuno en la cama, el café recreo, vamos a dar una vueltita, y el puesto número 1 en este momento, que es hagamos un cafecito virtual, ¿no? Que antes no existía como tal. Entonces, ¿qué queremos traer con esto? Agarramos el ejemplo del café, como puede ser cualquier otro producto, ya los productos no son nada en sí mismos, ¿no? La nueva vuelta o todo lo que ha avanzado muchísimo, producto del cambio de nuestras expectativas y los cambios en el contexto, tienen que ver con que detrás de ese producto hay un montón de capas de experiencia que empiezan a ser importantes y empiezan a ser requeridas por nosotros como consumidores acompañando ese producto puntualmente. Acá les proponemos, sabemos que no vamos a activar el audio, pero sí tenemos disponible el chat, entonces les proponemos hacer un pequeño ejercicio con Rodrigo, que es que piensen en una silla y traten de pensarla con lujo de detalles. La forma, el color,
todo lo que puedan, que traten de tenerla en la mente lo más precisamente posible. ¿Estamos con eso? Bien. Ahora les vamos a pedir que en el chat nos ayuden a poner a cuál de estos números se parecía más esa opción que tenía cada uno de ustedes en la cabeza. Ahí vayan poniendo los números. 4, aparece 1. A ver, estoy mirando el chat. Pongan número nomás, no les pedimos mucho. 9. Buenísimo. Perfecto. Está muy temprano, ¿viste? Para la participación. Por ahí no encuentran en el chat algunos. Bueno. A ver, dale, vamos. Les tengo fe. Quizás no se vieron identificadas con ninguna de las sillas. Claro, si hay alguno que lo ponga. Bueno. A ver, lo que sucede, fíjense, tenemos poca casuística, la verdad, hay poco participante. No sé si es que no acceden al chat o qué, pero bueno, ahí un poco lo que queremos traer es cómo cuando nosotros escribimos un producto, mientras igual el que quiere o el que va encontrando el chat puede ir colocando el número que pensó. Pero ahí un poco lo que queríamos traer es que cuando pensamos en un producto y cuando tenemos que describir qué es una silla en el lenguaje universal que dominamos, por lo general nos basamos para describirle su funcionalidad. Sin embargo, cuando ahondamos un poquitito más allá en la expectativa del otro, lo que nos pasa es que incluso en grupos que podemos decir que son bastante homogéneos, como el grupo de asistentes que está en esta charla, que por lo general somos de HR, que por lo general todos trabajamos en alguna compañía o en alguna firma de consultoría, a pesar de esa homogeneidad, tenemos expectativas diferentes. Y en este ejercicio se suele ver, que es muy sencillo, se suele ver esa diversidad. Entonces, si yo soy fabricante de sillas, no me voy a poder centrar, como en la vieja escuela, solamente en ser un producto que nos sirva para sentarnos, sino me va a hacer la diferencia poder entender si lo que ustedes están buscando es una silla más objeto de diseño, más objeto de confort, más algo trasladable que pueda plegar y poner en el auto, o bueno, o lo que fuera o comodidad o lo que fuera que cada uno busque. Todo esto, y ahora le voy a, Rodri me va a ayudar a contar cómo se trabaja del otro lado. Todo esto empezó a ser un ámbito de estudio que en Customer Experience tienen claro desde ya hace muchos años. No es nada nuevo esto de estudiar la experiencia. De hecho, Customer Experience tiene por lo menos 6 o 7 años trabajando en esto, versus HR, que comenzó hace muy poquitito a darle como este matiz o esta nueva manera de hacer y de pensar la gestión del talento, que tiene que ver con aprender de Customer Experience para realmente poder entender qué es lo que el colaborador necesita y a partir de eso armar nuestra oferta, y no como aprendimos la mayoría de los que venimos de HR, de una HR que heredó procesos, que los va mejorando y que escucha una vez al año, ¿no? Como que esa era está en jaque en este contexto tan cambiante. Acá con Rodri elegimos un desafío de cómo, por ejemplo, ya que estábamos hablando de café, en el caso de Starbucks, puntualmente en Starbucks Singapur, encontraron una oportunidad de mejorar la aplicación que los clientes utilizan al momento de ordenar el café, la aplicación mobile de Starbucks, que en Estados Unidos la rompía y era la aplicación más usada en el país. Entonces, bueno, porque ¿qué pasa? Que en Singapur no están teniendo una buena experiencia como sí en otros países del mundo. Y como sucede en las épocas actuales, lo que se le pidió a este equipo de diseño es que tenían que entregar un prototipo de fidelidad intermedia, es decir, un prototipo fuerte, en tan solo 10 días para mejorar esa aplicación.
Lo curioso es cómo este equipo abordó el proyecto. Y acá estamos hablando de un equipo por lo general diverso, que lo primero que hizo fue salir a investigar. Y primero es una investigación de escritorio, es decir, bueno, a ver, ¿cómo es la aplicación que existe hoy en Singapur? ¿A dónde falla? ¿A dónde no falla? Desde mi perspectiva, desde el equipo de diseño, ¿a dónde está? ¿Cómo es el proceso actual que siguen las personas? ¿A dónde tenemos alertas? ¿A dónde no? ¿Cómo? La quiero conocer a detalle. ¿Cómo es en otros países del mundo la aplicación en Estados Unidos que está siendo tan usada? ¿Cómo son otras aplicaciones dentro del mercado que nos inspiran? Bueno, hicieron toda una investigación desde el escritorio y desde adentro de la oficina súper profunda. Después pasaron a investigación con usuarios, que esto es, nada, como que para recursos humanos, todo lo que es research no es parte de nuestro normal, lo hacemos de manera excepcional. Entonces, bueno, acá la primera alerta de qué tanto le dedicamos a investigar en HR, ¿no? Vamos a ir haciendo el paralelismo. Ahí salieron a investigar con el usuario. A ver, vos que sos usuario de la aplicación Singapur, ¿a dónde tenés tu buena experiencia con nosotros? ¿A dónde no? ¿A dónde te trabas? Y eso lo trajeron y luego hicieron entrevistas, encuestas para validar esos insights. Y bueno, ahí tuvieron como un montón de data. A partir de eso, ¿qué armaron? Armaron lo siguiente, armaron arquetipos de clientes, que son estos que ven arriba, en donde lo que sirvió, ¿para qué sirvieron? Fue para representar en 3 arquetipos el sentir de la mayoría de las experiencias de aquellas personas que habían relevado. Entonces detectaron que la mayoría de los usuarios podían ser Lindis, en este caso, o Jax o Natalies. Y los dividieron de acuerdo a cómo era la experiencia de ellos y sus características al momento de utilizar nuestro servicio, en este caso la aplicación de Singapur. Después hicieron un doble clic y fíjense que abajo trazaron el journey map de cada uno de esos clientes. Cómo desde antes de comenzar a utilizar la aplicación hasta incluso después de haber pagado y tener el café y haberlo consumido incluso, cómo atravesaba cada uno de estos personas o arquetipos su experiencia en cada punto de interacción que tenían con nuestra compañía. Producto de esto, se llegó a la conclusión de que la mayor problemática que tenía esta aplicación era poder trabajar la accesibilidad. Siempre ahí, cuando uno busca por dónde comenzar a trabajar, busca aquellas prioridades o aquellos insights que nos revelan los usuarios y al mismo tiempo cuáles son los intereses del negocio. En ese match, en este caso, surgió el tema de la accesibilidad. Y básicamente encontraron que la mayor oportunidad estaba en las tiendas, en el momento del registro de la aplicación y en el momento del pago. Trabajando estos 3 puntos, realmente se logró mejorar la experiencia de los usuarios un montón, y obviamente todo esto en qué redunda en resultados de negocio. Rodri, contanos un poquitito si este caso representa un poco lo que queremos traer de cómo trabaja Customer Experience para plantear esta manera de trabajo en HR. Sí, de hecho, el proceso ese que mostraste, que estaban todos los pasos, es un proceso clásico, porque en realidad hay como muchas variaciones de ese proceso, de lo que le llamamos Design Thinking o pensamiento de diseño. Está Design Thinking y hay varios más, pero digo, Design Thinking es uno de los más conocidos. Y fíjense que los primeros pasos en realidad están dedicados al entendimiento del problema. Nosotros siempre decimos algo que es enamórate del problema y no de la solución, ¿no? Y por eso se le dedica tanto al research. Y después los otros pasos están más en la visualización de ese research que se hizo, toda esa investigación, todos los insights, todos esos descubrimientos, se empiezan a bajar justamente en, estas son 2 técnicas, que es, en este caso estamos hablando de personas, que es una representación para el que no conoce, de una persona como si fuera real, pero que en realidad está representando un segmento, ¿no? Un segmento de clientes. Esto en qué ayuda mucho a empezar a diseñar experiencias teniendo en cuenta estos segmentos. ¿Va a ser lo mismo la experiencia para cada segmento? No, va a ser diferente.
por eso se arman, en base a cada una de estas personas, esta representación, lo que son los viajes o los journeys, y esos journeys se toman en cuenta todo el contexto, porque cuando nosotros decimos vamos a rediseñar una aplicación o vamos a armar una aplicación, ¿es solamente la experiencia, el contacto con la aplicación? No, digamos, hay todo un contexto detrás. Esto cuando uno lo empieza a trasladar a HR y lo empieza a trasladar a colaboradores, entras a descubrir todo un mundo, ¿no? Porque es como decir, yo tengo, por ejemplo, un arquetipo que es, vamos a ponerle Juan, que por ejemplo, no sé, Juan es un developer, que es una persona de código, digamos, que tiene un background, no sé, de ingeniería en informática, tiene todo un mundo totalmente diferente a una persona de marketing. Va a haber muchas similitudes, pero va a haber muchas diferencias. Entonces, a la hora, no sé, por ejemplo, nosotros de diseñar el journey de un onboarding, no va a ser lo mismo para Juan que, por ejemplo, para Clara, que es una persona de marketing. Obviamente que hay ciertas cosas, que hay similitudes, pero hay muchas cosas que no. Y esto es lo rico de empezar a entender el universo de los Juan y el universo de las Claras para poder diseñar experiencias que tengan que ver más con ellos y no que sean genéricas. Y lo que tratamos de evitar justamente es en este diseño genérico, que lo vemos mucho en HR, digamos, por ejemplo, con beneficios, que son paquetes que aplican a todo el mundo, y la realidad es que no, digamos. Yo siempre digo el mismo caso. Vos a mí me das un beneficio en un gimnasio, y realmente, por mi estilo de vida, en este caso a mí no me sirve, y sí me servirían otras tantas cosas. Entonces siempre es muy interesante poder hacer la investigación, poder entender los universos, poder entender a nuestros colaboradores, segmentarlos, porque en base a eso es donde vamos a armar experiencias mucho más customizadas a cada uno de ellos, ¿no? Tal cual, exacto, y de eso se trata, como nosotros los que venimos de HR estamos acostumbrados a diseñar iniciativas, primero que tenemos muy la mente en el proceso, en cuáles son los pasos de ese onboarding, para que sea de calidad, y después al momento de implementarlo, o bien hacemos la talla única para todos, sale onboarding y sale para toda la compañía igual, o lo que nos pasa es que dividimos jerárquicamente, los de staff, los de operaciones. No es que esté mal, es un excelente punto de partida tener un buen proceso, digamos, no estamos destruyendo nada de lo construido hasta ahora. Si bien esta nueva propuesta tiene que ver con ir un pasito más allá, con entender que arriba de la capa del proceso está la capa de la experiencia y que cuanto mayor información tengamos sobre cómo la gente atraviesa esa experiencia con nosotros, vamos a poder segmentarlos mejor e incluso hacer cambios en esos procesos que están debajo para poder realmente brindar una experiencia diferenciadora. Bueno, y así, esta es un poco la propuesta de hoy, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que cambió? Porque a veces siempre hablamos con Rodrigo, ¿la experiencia es algo nuevo? No, la verdad es que las experiencias, no sé, cuando nosotros éramos más chicos, hablo por mí, sé que hay mucha juventud en la sala, qué sé yo, el momento de un hito importante en tu familia o en tu vida profesional, me recibí, siempre fue una experiencia, nunca fue un hecho que no nos importara. Sin embargo, lo que sí cambió es el contexto. Hoy, si yo vengo de una compañía digital y luego entro a una compañía, no sé, que es súper moderna la digital en la que estoy, y luego entro a una compañía por ahí más tradicional, ¿por qué? Porque, bueno, quiero hacer carrera, porque me brinda, no sé, mejores condiciones. Mi expectativa, luego de haber venido de una compañía digital, no va a ser la misma del que hizo carrera ahí. Entonces, bueno, cuán importante, y ahí traigo un tema que también hablamos con Rodrigo siempre en las que damos clases juntos, es la experiencia anterior condiciona mi expectativa si yo paso de una compañía, por ejemplo, más innovadora a una compañía más tradicional. Entonces HR tiene que poder estar más cerca de qué es eso que espera la gente, y por ahí ahora también muchos traen sobre la mesa esto de cómo hacemos compañías por ahí más tradicionales para competir con las que se están llevando todos los perfiles digitales, los developers, los data scientists. ¿Cómo hacemos para ser atractivos para esas compañías? Bueno, primero entendiendo cuáles son las expectativas de esos usuarios y rediseñando, así sea por segmentos, nuestra propuesta de valor. Ese es un poco el mensaje que queremos transmitir. Ahí
trayendo sobre la mesa que si nosotros tenemos, esto es uno de los ejemplos que Service Design o Design Thinking utilizan para explicar sus campos de aplicación, ¿no? ¿Por qué todos tenemos que tener mindset de diseñador? Incluso en HR, ¿por qué tenemos que ser diseñadores? Porque todo aquello que hace que cuando vemos dos cafés, que nos pasa esto súper a menudo, y un café está lleno, repleto de gente, y el otro vacío, y los dos venden café, el mismo producto, el precio es prácticamente el mismo, sin embargo uno está lleno y el otro no. Lo que está detrás del que está lleno es el diseño de la experiencia. Hay algo que no está ocurriendo por casualidad, que ese emprendedor diseñó adrede. Y lo mismo pasa con las compañías. ¿Por qué si ofrecemos un paquete de compensación muy atractivo, igual que el del que está al lado, los beneficios y te los podés armar a tu medida? Porque hay compañías que son súper atractivas para los colaboradores versus súper que no. La diferencia va a estar en que la compañía 1 va a salir a escuchar cuáles son las expectativas de esos colaboradores, no una vez al año, sino de una manera mucho más continua, y va a tener puesto tanto el foco de su estrategia en poner al cliente y al colaborador en el centro, que sus procesos van a ser moldeados desde una perspectiva pull. ¿A qué le llamamos pull y push en recursos humanos? Lo push es cuando yo desde el escritorio diseño mis procesos, onboarding, entrenamiento, no sé, el momento de la salida, el momento de la promoción, lo lanzo a la compañía. Y bueno, habrá quien se adecue más, quien le guste más, quien lo disfrute menos. Siempre me valgo en algún resultadito de la encuesta, en lo que vengo escuchando. Esa es la manera en que nosotros aprendimos a operar. La propuesta tiene que ver con lo contrario. El foco está puesto en la escucha, poniendo en el centro a mi colaborador, y a partir de esa escucha, yo desafío mis procesos que hasta ahora me sirvieron. A los que no me sirven más les doy un besito, como dice Maricondo, y les digo chau. Y a los que sí me sirven, bueno, veo cómo ayornarlos para que realmente macheen con aquello que la gente espera, no al revés. Por eso es pull, salgo a escuchar y a partir de ahí armo mi oferta de valor como HR. ¿Es un nice to have? No, no es un nice to have, no es algo copado para que pase. Y acá, Rodri, me encanta cuando vos me contás el ejemplo del iceberg, así que te dejo que lo cuentes vos. ¿Por qué es tan importante y es un tema de negocios trabajar la experiencia del colaborador? Es que es prácticamente el mismo universo. De hecho, lo que pasa son esas cosas que uno a veces dice, che, qué raro, porque suena muy lógico, ¿no? Que todo sea parte del mismo universo. Es decir, y de todas maneras la experiencia del colaborador a veces es como que se puede dividir en dos partes. Y sobre todo en compañías que tienen mucho contacto, digamos, y sucursales físicas y tienen como demasiados canales. Pero hay una parte, digamos, que tiene contacto directo con el cliente, por ejemplo, un área del call center o colaborador de una sucursal, que ahí uno es donde ve más lógico, es decir, la experiencia de esa persona hace a la experiencia del cliente, porque básicamente, digamos, es parte de lo mismo. Pero ¿qué pasa en la línea de para abajo, ¿no? De los colaboradores que no tienen front con el cliente, no tienen contacto directo, pero hacen también a la experiencia del cliente final. Hay empresas que lo manejan muy bien. De hecho, por ejemplo, Ritz-Carlton, que es una cadena de hoteles, tiene casos emblemáticos de employee experience, ¿no? Porque, bueno, Disney es otro caso, obviamente, muy cliché que conocemos todos, pero que trabajan muy bien porque es parte de lo mismo. Y tener, digamos, colaboradores felices, comprometidos con la compañía y con el desafío, con ganas de crecer, es parte de lo que van a trabajar justamente para esa experiencia final. Todo lo que hablamos nosotros de Customer Experience, todo es extrapolable a lo que es Employee o People Experience. ¿Por qué? Cuando Lau decía lo de escucha activa, ¿nosotros qué hacemos con el cliente? Programas de voz del cliente. Estos programas de voz del cliente son programas de escucha activa, es decir, no estamos esperando un año para entender cómo el cliente está percibiendo nuestros servicios o nuestros productos. No, lo que intentamos es tener, digamos, esa medición de manera continua, cosa de poder accionar rápido, porque una de las claves, digamos, y después por ahí creo que Laura vas a comentar en algún momento,
con todo esto de la agilidad y poder empezar, digamos, a tener como otro mindset, tiene que ver también con esto, ¿no? De respuestas mucho más rápidas, en periodos cortos, con MVP o cositas más chiquitas. MVP es como algo muy chiquito que podemos hacer para poder salir a validar, digamos, algo. Entonces, esto es muy importante porque es exactamente igual y es extrapolable y se tiene que ver como un conjunto. Tiene que ver mucho para mí también con la cultura de las empresas de los hilos, ¿no? Que tengo el área de recursos humanos, por ahí no tengo un área de UX o de CX o de diseño, tengo un área de IT, y en realidad es toda una conjunción de lo mismo. Prácticamente a mí lo que me encantaría que empiece a pasar, digamos, es que esa visión de experiencia se empieza a construir, digamos, de manera mucho más holística, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a hablar de journey, vos tenés el journey de los clientes y lo intersecta el journey de colaboradores en diferentes capas. Y esto que hablamos un poco del iceberg es que, digamos, debajo, digamos, de lo que nosotros vemos o lo que nosotros experimentamos como colaboradores también, debajo hay un montón de procesos, hay un montón de actores, hay un montón de cosas que están pasando que hacen esa experiencia. Muchas de las problemáticas, digamos, que tenemos, básicamente se trata porque no tenemos cosas diseñadas, como decía Lau, adrede, sino que son cosas que suceden porque suceden, ¿no? Y uno trata de armar un cierto circuito, pero obviamente no tiene en cuenta todos los touch points, cómo se están dando la interacción con todos los canales, hablando desde el punto de vista del colaborador. Entonces, empieza a haber un montón de gaps y un montón de fallas al respecto. Lo importante de esto es que no lo vamos a cubrir obviamente en esta charla, pero sí que se empiecen a interiorizar en lo que es Customer Experience, sobre todo mucho en lo que es Service Design, porque también Service Design como disciplina habla mucho de esto que ustedes tienen que construir desde HR, y yo creo que es totalmente extrapolable, pero todo lo que hacemos desde Customer Experience. Exacto. Vos sabés, Rodri, que hay compañías con las que empezamos a tener contacto ambos, que ya empiezan a juntar las áreas, empiezan a tener heads de Customer Experience y People Experience como un área integrada, ¿no? Me pareció también súper interesante. Y si no, bueno, si las tenemos por separado porque la magnitud de nuestra compañía lo amerita o lo que fuera, qué bueno que puedan trabajar sinérgicamente. Y después acá lo que sucede en la práctica, en el caso tuyo, Ro, que has tenido equipos de 40 personas de Service Design, Customer Experience, cuando hay compañías que tienen equipazos y ya pareciera que están ahí tope de gama como aquellos referentes que busca el mercado para trabajar estos temas, ¿no? Ahí lo que empieza a suceder, que me pareció súper interesante cuando nosotros hablamos, es que si uno no trabaja la capa de abajo, que es la People Experience, es mucho más difícil cuando ya llegaste a ese nivel en donde pareciera que lo hiciste todo, elevar aún más las prácticas de Customer Experience, ¿verdad? Totalmente, sí. Incluso, digamos, obviamente que no pasa en todas las industrias, pero pasa mucho en tecnología. Es básicamente una lucha feroz por la retención de talento. Ya directamente encontrarlos es muy difícil, retenerlos es aún más difícil todavía. Entonces, todo esto que uno empieza a trabajar de experiencia tiene que ver mucho con eso, ¿no? Va a llegar un momento donde vos no puedas evolucionar mucho más, digamos, la experiencia del cliente si no tenés los equipos necesarios para poder hacerlos. Y necesarios me refiero desde todas las aristas, ¿no? Y esto tiene que ver en cómo le construimos experiencias. Yo creo que HR es algo así como áreas muy facilitadoras, ¿no? ¿Cómo me facilitas a mí mi vida para que yo me pueda dedicar específicamente a lo que sé y desempeñarme con eso, digamos, con la mayor facilidad? Esto yo lo veo, cuento anécdotas personales, digamos, de varios trabajos, ¿no? Pero es como que uno entra y tiene un montón de laburo, digamos, administrativo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y muchas veces encubierto en que el rol de líder, digamos, tiene que hacer, y vos decís, wow, porque, es decir,
A mí me gustaría poner mi cabeza en las cosas que sé, en la estrategia, digamos, no estar preocupado, digamos, por tareas administrativas. Entonces digo, ¿cómo alguien podría diseñarme a mí una experiencia para que yo enfoque mi cabeza en estrategia de cómo generar las mejores experiencias para el cliente? Y eso sigo viendo, digamos, que no sucede, y hablando con colegas de otras compañías pasa lo mismo. Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Es entender, y como decía Lau, no es solamente una segmentación de roles, ¿no? Que este rol tiene que tener esto y este rol tiene que tener esto, y mucho menos jerárquico, porque yo creo que el tema de la jerarquía hay que sacarlo, digamos, directamente de contexto. Hay una parte de estructura, que es gestión de personas, y hay otra parte que no tiene que ser jerárquica, que tiene que ser muy horizontal, que es de trabajo, que es de empoderamiento, de poder que las personas realmente tengan todas las herramientas para tomar decisiones. Eso para mí es empezar a trabajar la experiencia y es lo que te va a hacer la experiencia del cliente al final del camino, ¿no? Totalmente. Y ahí siempre también coincidimos en que primero que esto es muy difícil de traccionar, lo mismo que una estrategia customer centric, si no hay un deseo arriba en la compañía de poner al colaborador y al cliente en el centro, ¿no? Como que es muy difícil que yo con mi alma traccione una compañía people centric si culturalmente no se trabaja esto. Entonces, primero hay que prestar atención a eso, que tiene que estar como parte de la estrategia. Afortunadamente ya esto, tenemos tantos ejemplos de compañías a las que les va tan bien haciendo esto que ya creo que no está en tela de juicio, pero ya todos lo conocemos, no así sucede o realmente se lleva a cabo y se empuja en todas las compañías. Cuando esto culturalmente está inserto, lo que queremos transmitir con las dos caras de la moneda tiene que ver que es mucho más fácil, pongámonos en el rol de aquella persona que tiene contacto con el cliente. Es mucho más fácil transmitir y realmente brindar una experiencia o diseñar una experiencia de cliente superadora si yo la vivo como colaborador en primera persona. ¿Qué mejor que a esa gente que tiene front hacérselo vivir en el cuerpo y naturalmente se va a dar vuelta y lo va a replicar hacia afuera? Lo que sucede es que nosotros nos disociamos y ahora que estamos en casa, la mayoría, esto se ve mucho más. Nos ponemos en el mismo momento, yo por ejemplo ahora, Laura, estoy sentada en casa, ¿no? Me pongo un sombrero, el sombrero de colaborador, y me hacen la evaluación de desempeño anual. Pero quiero una pizza ahora para el mediodía y la tengo ya. Entonces, ¿por qué para uno tengo que esperar un año para que me den feedback con el sombrero de colaboradora y con el sombrero de cliente? Uber me pregunta, che, ¿cómo te fue en el viaje mientras venías? De manera inmediata. Entonces, bueno, creo que el desafío está en que esa experiencia que vivimos con un sombrero con el otro, la misma persona, sea mucho más simétrica de lo que soy. Y bueno, la buena noticia es que se puede, ¿no? Que la tecnología, bueno, que tenemos un montón de habilitadores para poder achicar esa brecha. Ahí, bueno, como para continuar, les traemos alguna métrica, digo, el desafío de HR tiene que ver con poder demostrar, que esto lo dicen los papers, no lo digo yo, ya está científicamente comprobado, que tan solo mejorando un 5% de People Experience, nada más ni nada menos que duplicamos la satisfacción del cliente. No es un invento esto, fíjense en los papers científicos. Ni hablar de aquellas compañías que por ahí se enfocan en la tasa de rotación, cuánto mejorar la experiencia del colaborador nos ayuda a disminuir la rotación voluntaria. Lo que nos pasa a los de HR es que no tenemos elementos para mostrar esto en el contexto de nuestra propia compañía. La buena noticia es que hoy Analytics y las plataformas que, digamos, que hoy existen, los recursos que hoy tenemos, nos permiten poder mostrar cuánto correlaciona un punto de experiencia de colaborador, por ejemplo, con el Net Promoter Score del cliente. Así que bueno, la invitación es a valernos de ellas, ¿no? Este es el ejemplo que les di recién de la pizza y que después nos ponemos con el sombrero del empleado, tenemos que esperar la encuesta de clima anual. No, hoy ya ese modelo no es suficiente. Y acá esta frase a mí me encanta, ¿no? Que es ser conscientes como HR de que a veces, no digo en todos porque se está avanzando un montón en este terreno, estas aplicaciones conocen mucho más las expectativas y preferencias de nuestros colaboradores que nosotros.
Pero bueno, es un inspirador, ¿no? Es bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer o qué puedo hacer para realmente entender mejor qué es lo que esperan, a dónde se traban? Acá es como una síntesis del título de esta charla, ¿no? ¿Qué cosas podemos aprender? Y bueno, hicimos un punteo de 10 temas para tratar de sembrar la semilla del otro lado, ¿no? En primer lugar, People Experience es enorme, es como querer comerse un elefante, ¿no? Lo mismo que la experiencia del cliente, es grande. Entonces siempre decimos, bueno, nosotros ya sabemos a dónde nos está doliendo el zapato, agarremos, no sé, onboarding, agarremos el momento de, qué sé yo, del entrenamiento, o lo que fuera o el momento de la salida, que lo descuidamos un montón, por lo general, las compañías. Salgamos a entender desde un mindset pool qué es lo que la gente, cómo está atravesando ese proceso, no sé, onboarding, los últimos ingresos de este año, o la gente que va a entrar, que ya está ahí firmando la carta oferta, ¿qué espera de nosotros? O que está en proceso de reclutamiento, o un potencial candidato, o el hiring manager, ¿cómo está pasando su experiencia como hiring manager? Y bueno, teniendo la silla vacía. A partir de eso, poder realmente dedicarle, ser más conscientes de que HR, en nuestro ideal con Rodrigo, debería tener un área de research, que todo el tiempo esté saliendo a buscar digitalmente, o sea, no es que necesitemos 1000 personas para eso, no, hoy la tecnología, los chatbots, como tenemos a la derecha, nos permiten poder escuchar al colaborador en tiempo real, es saber valernos de estas nuevas, de estos nuevos habilitadores, ¿no? Poder identificar nuestras personas en el proceso de onboarding, ¿a dónde están las Lauras, los Rodrigos? ¿A dónde están esas personas que vivencian de una manera parecida? ¿Cuál es su journey? Decirle un poco basta al talla única para todos. A medida que uno va automatizando un poco sus procesos, se da cuenta que el foco, yo tuve la encuesta de clima un montón de años a mi cargo, en las compañías en las que estaba. El foco estaba en que la gente responda a la encuesta. Eso era lo que nos llevaba toda la energía. Mandar los recordatorios, que se lance la campaña. Cuando llegábamos a tener los resultados, ya se te había ido la energía para los planes de acción y cuando mucho hacíamos 1 o 2 iniciativas para todos por igual. Esto pasa, digo, no me pasó a mí, nos pasa a todos. El foco está puesto más en el proceso que en el valor que agregamos. La propuesta es cambiar un poco, con la ayuda de la tecnología y de todo lo que hay de service design y de las nuevas herramientas, cambiar el peso relativo y que el 80-20 esté el 80 en agregar valor a partir de la data y el 20 automaticémoslo con la tecnología, con chatbots, con plataformas o lo que fuera, o con un buen proceso de service design. Ojo con el benchmark, que también traemos acá como el punto 7, porque estamos acostumbrados a hacer, Google pone mesa de ping-pong, todos ponemos mesa de ping-pong. El benchmark sirve un montón si antes hice research. ¿Por qué? Porque yo de ese benchmark me voy a inspirar para actuar a partir de lo que a mi gente le pasa. Ahora, ¿no les pasa que copiamos la mejor práctica de al lado y cuando la implemento en mi compañía no pega nada? Bueno, eso es porque la invitación de esta nueva manera de hacer que Customer Experience propone tiene que ver con que el benchmark nos sirva para inspirarnos y no para reemplazar la escucha que tengo que hacer en el contexto de mi compañía. ¿Cuál es la propuesta? Pasar de un HR pensado en grandes procesos para hacer un HR mucho más líquido que sepa escuchar de manera continua dónde está la fricción en el journey del colaborador e intervenga people-centric, a partir de esa necesidad puntual. Que obviamente cuando yo sé qué es lo que necesita el colaborador, porque lo estoy escuchando de manera continua, cuando haga una microacción, le voy a dar en el blanco. No voy a hacer un proceso que no sé cómo va a repercutir del otro lado. ¿Cuál es la clave de todo esto? Medir, medir, medir. Lo que no se mide no existe. La experiencia se mide, la emoción se mide. Hoy todo es susceptible de medición. Y por otro lado, nada tiene que ver con esto, con inventar la rueda, ¿no? Hoy ya todo, pensemos que Customer Experience tiene 6 años o 7 delante de nosotros en la implementación de estas prácticas. Ya todo está inventado, es cuestión de yo estar atento y salir a buscar cómo enriquecer
esa manera de hacer que heredé y que me ha sido funcional en un contexto mucho más estable. Básicamente, la propuesta tiene que ver con aportar un nuevo mindset, mucho más de diseño a HR, en donde yo vaya danzando por estas fases, ¿no? Investigo, convierto esos datos en insight de valor, a dónde está el dolor de la gente, a dónde está la satisfacción de la gente. A partir de entender eso, de esos insights, ideo mejoras, las implemento y vuelvo a comenzar el ciclo, siendo el aporte de HR un proceso que no tiene, no es un proceso, es como una manera de pensar que no tiene un comienzo y un fin, sino un ciclo de mejora iterativa continua alrededor del journey del colaborador. Acá es esto, ¿no? Es salir de pensar, este es un paper de Deloitte, que ahí está la fuente debajo, que les invito a que lean, es dejar de pensar a recursos humanos como un conjunto de hitos aislados. El desafío hoy está en la frase de arriba, en quitar la fricción en el durante. Esto que decía Rodrigo, ¿cómo hace recursos humanos para dejar de proveerme procesos que por ahí no me importan, o sí, a estar más atento a dónde yo me voy trabando para aportar el mejor valor que puedo aportarle al negocio hoy? Entonces, por eso es que el foco hoy de HR es take the friction out of the journey, ¿no? Lau, te sumo algo de los slides anteriores que no nombraste y me pareció súper interesante, que decían en el punto 5 de ese listado, momentos que importan. Ahí sí. Está. En el punto 5 dice momentos que importan. ¿Por qué es tan interesante esto? Porque parte de lo que tenemos que descubrir es dónde pueden llegar a existir los grandes quiebres de experiencia. Yo esto siempre cuento lo mismo de Airbnb, porque es un caso bastante fácil de ver, que ellos en todo el diseño del journey, de la persona, digamos, que alquila el alojamiento, detectaron que el mayor quiebre se puede dar cuando vos ponés la mano en el picaporte, abrís la puerta y entrás al alojamiento. ¿Por qué? Porque ahí es donde empieza a chocar expectativa versus realidad. Y esto pasa mucho en las compañías y pasa mucho en la generación de la propuesta de valor. Desde el primer contacto con el colaborador, cuando nosotros le armamos y le empezamos a contar de la empresa, el desafío, lo que estamos haciendo es generar una promesa. Esa promesa lo que tiene que pasar es que tiene que haber un storytelling, digamos, que también se traduzca en la realidad, y por eso es tan importante, y yo creo que los primeros 30 días, 60 días son hipercríticos, el acompañamiento y el diseño de esa experiencia, porque es donde pasa esto. Es donde empieza a chocar, digamos, la expectativa que tenía la persona cuando ingresa a la compañía y se empieza a chocar con la realidad, que la realidad puede igualar a la expectativa o superarla, o puede ser por debajo. ¿Qué pasa si es por debajo? Entonces, eso hay que empezar a trabajarlo, y esto es un poco lo que decimos, empezar a diseñar estos journeys que tengan toda esa historia, y que realmente estén basados, digamos, en cosas reales, ¿no? No que estemos haciendo la gran publicidad de muchas empresas que nos venden servicios o productos que después uno cuando los utiliza o tienen mala atención al cliente, el producto es deficiente. Entonces, por eso es muy importante empezar a detectar y entender estos momentos que importan, porque es donde tenemos que ponerle mayor foco, y creo que también tenemos que ponerle mayor inversión, ¿no? Cuando decimos dónde vamos a gastar nuestro presupuesto, bueno, estos son los momentos que uno tiene que tener detectados. Totalmente, totalmente. Bien. Para terminar, bueno, contarles que para nosotros, si tuviéramos que dar un consejo, como decía Rodrigo, respecto de ¿qué es lo que he hecho? ¿Cómo empiezo? ¿No? ¿Cómo ayudo a mi equipo para poder comenzar a entender todo este mundo que para recursos humanos es muy nuevo? En primer lugar, es un tema de mindset y de cultura, como dijimos antes, ¿no? Entender que la cosa va por acá y estar de acuerdo. No es menor el tema del mindset, porque las compañías customer y people centric dejan hasta de poner tanto peso relativo en el producto. Vieron que hay mucha compañía que está cambiando visión. De vender autos pasamos a hacer soluciones de movilidad. Bueno, poder realmente adoptar una compañía people-centric, esto es customer más employee,
significa poner en jaque eso por lo cual la compañía nació, ¿no? Entonces, bueno, seguro lo ven alrededor de ustedes porque muchas visiones de compañías o propósitos están cambiando en esta línea, en darle tanto énfasis a la expectativa del colaborador, incluso tanto que eso desafíe si nosotros vamos a seguir produciendo lo que produjimos en el pasado, o lo que producíamos en el pasado. Bien, acá están entonces cuáles son esos 4 temas en los que HR se tiene que empezar a meter. Afortunadamente ya venimos poniendo el pie en ellos, y si no, bueno, es un buen momento para hacerlo. Tecnologías emergentes, ¿significa que tenemos que ser todos mañana developers? No, pero sí saber cómo un chatbot puede contribuir a escuchar de manera continua al colaborador, sí saber que podemos con la ciencia de datos medir el impacto de nuestras iniciativas en las variables de negocio, sí saber que cuando implementamos una iniciativa lo vamos a hacer de manera agile, y por ahí va a sumar mucho más valor si en el proyecto onboarding o review de onboarding armamos un equipo diverso, conformado para salir a escuchar, a partir de eso armar arquetipos, armar journeys y proponer ideas, y luego ir mejorando ese producto que vayamos entregando como equipo de manera continua, no como antes que tomábamos un año para mejorar onboarding y a fin de año lanzábamos, no, ver cómo dividimos ese trabajo en sprints o en fases, y cada una de esas fases ya le entrega a nuestro usuario, que en este caso es el colaborador, una nueva propuesta, y que se va incrementando en las distintas fases que voy trabajando con el equipo, ¿no? Si voy a trabajar onboarding, bueno, ya hago una mejora en el primer sprint, después le agrego otra en el segundo sprint, no espero a fin de año a lanzarte el proceso renovado, ya te voy dando valor en el durante. Y Service Design, que nos va a traer la metodología o Design Thinking de cómo salir a escuchar al usuario, de cómo idear a partir de esa escucha, de por qué es importante prototipar y testear antes de lanzar cualquier iniciativa con el usuario, y cómo después irlo escalando de manera incremental. Entonces, bueno, para nosotros esta es un poco la fórmula de la Coca-Cola, en donde HR tiene que sumar incluso nuevo vocabulario, que es el vocabulario de Customer Experience, todo esto que fuimos viendo, cuáles son los momentos wow, los momentos de dolor, los momentos que importan. Bueno, hay un montón de términos que se empiezan a meter en la jerga de HR que antes no existían. Un poco para dar espacio a preguntas, dicen que las series nos llenan la cabeza sin nada. A mí me encanta Mad Men. Don Draper nos dijo, que nos enseñó, que las personas nos dicen quiénes son, pero nosotros lo ignoramos porque queremos que sean lo que nosotros queremos que sean. Entonces, un poco esta reflexión de cómo el viejo HR, con su mejor intención, porque lo digo en primera persona porque vengo de ahí muchos años, cómo siempre decíamos aportar valor, pero desde el escritorio, desde nuestra manera o desde nuestra intuición, y hoy la verdad es que hay un montón de recursos que nos ayudan a realmente marcar la diferencia en el otro. Así que bueno, acá les dejamos nuestros códigos para estar en contacto en LinkedIn, y por supuesto, sé que el chat está deshabilitado, ahí ayúdenos por favor a habilitarlo, porque me chatearon acá por el tema de la silla, así que si lo podemos habilitar para que surjan algunas preguntas, acá estamos a disposición. Y igual sumo el agua a esto que decía, todos los procesos que mostró, Service Design, Analytics, Agile, todo eso se implementa, digamos, existe, se implementa, es cuestión digamos, de aprender. Pero si no cambia el tema del mindset y empezar a ser fanático de nuestros colaboradores y un C-level comprometido en estas estrategias, todo esto no sirve de nada. Es como tener una caja de herramientas hermosa, gigante, con todo, pero no animarse a taladrar la pared, no animarse, digamos. Entonces, creo que lo que tiene que cambiar es eso, empezar a animarse a hacer pequeñas acciones que impactan sobre la vida de los colaboradores. Nada es difícil de aprender, todo se aprende, vivimos en una era de aprender a aprender, con lo cual, digamos, es lo que tiene que suceder, pero sí siempre pónganse en el lugar de las personas con mucha empatía. Esa es parte también de lo que trabajamos en cuanto a research, empezar a entenderlos y empezar a sentir básicamente qué les pasa, qué los frustra, qué los motiva, qué los alegra, porque hay toda una parte muy cualitativa de eso
que es lo que nos va a empezar a generar soluciones más adaptadas a sus necesidades. Tampoco ser tan fanático de los números, es jugar un mix entre lo cuantitativo y lo cualitativo, porque hay muchas cosas que son muy complejas de medir. La experiencia es muy compleja de medir. Nosotros medimos percepción, ¿no? Y la percepción obviamente tiene un bias o un sesgo bastante alto. Sí, ahí traer que a veces cuando comenzamos a investigar, hacer tan solo 20 entrevistas cualitativas ya les va a aportar un montón de valor. Entrevistas cualitativas son 1 a 1 en donde uno va y le pregunta de manera abierta cuál fue su mejor experiencia en el onboarding, cuál fue su peor momento o a dónde tuvo la mayor necesidad que no. Bueno, ya tan solo con dejar que eso fluya, con 20 entrevistas van a tener un montón de insight. Después de la entrevista 13, 14, se empiezan a repetir los problemas. Van a ver que todos tienden a decir lo mismo. Y lo que habitualmente es un muy buen primer paso es primero hacer esas 20 quali y después utilizar una encuesta, ahí sí, un SurveyMonkey, cualquier herramienta que tengan en la compañía, para validar si eso que salió en los quali es representativo de la gente. Tan solo haciendo eso, que es un puntito de todo lo que no es analytics ni nada grande, ya van a ver que van a tener un montón de valor al momento de diseñar. Sí, y también bajándolo mucho a nivel, o sea, juntar a grupos de personas diversos, charla de café, sentarse a escucharlos, a entender un poco qué les está pasando, ya agrega un montón de valor. Y esto es lo que hablamos. Perdón, Ro, después tenemos preguntas, me están mandando acá por el chat. Tranquilo, que yo les paso las preguntas cuando terminen. Dale. Seguí, discúlpame que te interrumpí. No pasa nada. Un poco eso, ¿no? O sea, si la acción es muy chiquita, no importa, suma más que no hacer nada, digamos. Suma más que tener miedo, animarse a empezar a hacer estos pequeños pasos. Es un paso detrás de otro y uno así empieza a construir. Hay compañías que tienen mucha más disponibilidad y mucho más presupuesto y recursos, y otras que no tanto. Pero en todos los casos siempre se puede trabajar, siempre. Buenísimo. Bueno, voy con las preguntas, Ro, que acá me pasó, gracias, chicas. Hola, ¿tienen el dato del paper sobre ese estudio del impacto de People Experience en la satisfacción del cliente? Es muy interesante. Sí lo tenemos. ¿Cómo podemos hacer? ¿Se los compartimos por mail, Nieves, Caro, o cómo? O si no, la presentación va a subir a la página. Ahí está. Gracias. Lo subimos a la PPT que vamos a compartir a través de la página de ADRA. Así que ahí les mandamos ese paper. Otra pregunta dice, ¿no consideran que deberíamos dejar de usar un índice tan cambiante y antiguo como el Net Promoter Score? ¿Qué puede explicar una pregunta tan elemental? La economía de la experiencia debería correlacionarse. Bueno, ahí música para tus oídos, Rodri. Sí, comparto. Es un debate aparte y bastante extenso. No sé quién hizo la pregunta, pero cuando quieras charlamos del tema, comparto mucho. Contátela a Rodri por LinkedIn, pero a ver, sí anticipamos nuestra manera de pensar. NPS como Employee Net Promoter Score o Net Promoter Score del cliente son un indicador que ayuda a medirnos con el afuera, la verdad. No nos dice lo que está pasando detrás. Entonces, a ver, no es que esté mal o esté bien, pero, a ver, vos me complementás, Rob, pero no es el único indicador que vamos a medir seguro, si nos importa medir la experiencia colaboradora del cliente. ¿Sabes qué es lo que pasa? Y esto también es una construcción de mi experiencia, ¿no? Pero es como que alguien vende a una compañía que el NPS es la métrica y empieza a ser como palabra santa, empieza a haber una obsesión con el NPS y tratar de mover el NPS. El NPS es algo para mirar. Sirve en muchos casos y eso traduce otras cosas, sí, pero no deja de ser un indicador de percepción, digamos. Entonces, en la unión de muchos indicadores, uno empieza a tener mucho mejor la visión de la experiencia. Yo creo que es un indicador que tiene muchísimas falencias, muchísimas. Sí, obviamente es como que está tan enquistado en las compañías que es muy difícil sacarlo, pero para mí por el mero hecho, digamos, de que está literalmente enquistado. Hay que empezar a jugar con muchas métricas y eso es lo que te da una visión más grande. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de producto,
no solo hablamos, digamos, de un NPS, sino hablamos métricas de producto que empiezan a complementar. Google tiene un modelo de HERT, o hay varios modelos que se alimentan de eso, ¿no? Pero el NPS es bastante polémico, si uno se pone a analizar. Bien, acá hay otra pregunta que dice, ¿cómo hacemos el research si no utilizamos la encuesta de clima? Bueno, tenemos como todo, herramientas digitales y herramientas analógicas. Si no tenemos acceso a utilizar herramientas digitales, como dijimos, la entrevista, después les vamos a pasar también otro link en la bibliografía, que son todos los métodos de research que se conocen, o la mayoría de ellos. Yo lo que recomiendo, si lo van a hacer analógico, son entrevistas cualitativas y después validar con lo cuanti. Si pueden cruzar números de los distintos sistemas que tienen con Analytics, mucho mejor, y si no, lo quali y una encuesta para tener representatividad de ese público al que desean mirar. Y después, si van hacia el aspecto digital, bueno, nada, yo me dedico a eso, así que los chatbots, las plataformas de People Experience, bueno, todo eso nos permite medir la experiencia del colaborador de manera continua, de una manera súper divertida. Pero bueno, eso es ya para aquellos que se quieren meter en el mundo de la tecnología, que va por otro lado, ¿no? Después, la presentación, los contactos, la presentación va a ir a la página de ADRA, los contactos acá los tienen. Cómo gestionar la experiencia del usuario cuando el rango etario en la empresa es muy amplio. ¿Se podrían implementar políticas diferentes? Para mí, sí, totalmente. De hecho, hay una flexibilidad que se tienen que empezar a manejar, que es así. La pandemia nos enseñó eso, básicamente. Antes de comenzar esta charla, estamos hablando con Caro y con Nieves el tema de lo remoto, y también es un gran ejemplo, porque nosotros decimos, obviamente que hay políticas de la compañía que son globales y depende, digamos, del costo-beneficio, pero vos decís, ¿remoto funciona para todo el mundo? No necesariamente. Entonces, cuando vos decís, una empresa puede tener un esquema flexible de oficina versus, digamos, días de oficina, días remotos, 100% remoto, 100% oficina. O sea, ¿qué pasa si los colaboradores pueden empezar a elegir, digamos, qué es lo que más le conviene y qué es lo que mejor le sienta a cada uno? Hay muchos casos donde uno empieza a hablar mucho de la experiencia personal, y cuando hablamos de construir experiencias no está bueno, sino es empezar a entender, digamos, estos grupos de usuarios. Yo, Rodrigo, personalmente, lo remoto a mí me sienta muy bien, pero porque soy soltero, no tengo hijos, vivo muy tranquilo en casa sin ruido, nada, o sea, me conecto y no tengo... Para otras personas puede ser totalmente incómodo, digamos. Entonces sí hay que empezar a flexibilizar. El rango etario es una variable con la que vos podés segmentar. Hay otras variables que son más comportamentales, que son mucho más interesantes para hacerlo. Bueno, preguntas no hay más. Agradecemos un montón y bueno, estamos acá, chicas, por si algo surge. Laura, Rodrigo, la verdad, un placer haber compartido esta mañana con ustedes. Mucho para aprender, mucho para hacer. Así que, nada, les propongo que si quieren antes de fin de año, hacemos un capítulo más. Dale, cómo no. O sea, bueno, nos sentimos en casa. Así que... que todos los que nos están escuchando después, a través de la página de ADRA, subimos el PPT y ahí seguramente vamos a tener la bibliografía esta que nos consultaban. Dale, sí, lo subimos ahí. Bueno, gracias también a los sponsors de la comisión. Y me dijeron por estar, muchísimas gracias y un gusto. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.